Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy he decidido hacer un video muy especial y va a tratar de responder a una serie de afirmaciones que hacen muchos amigos socialistas, anarquistas, liberales confundidos y libertarios. Algunas de estas afirmaciones son que todo tipo de liberalismo lleva al anarquismo o que el libre mercado es simplemente olvidarse de los factores sociales o incluso de la lucha entre clases, o que el Estado ni siquiera debe ayudar a la educación de las personas pobres, o que los impuestos no pueden ser progresistas, una cantidad de cosas que realmente, salvo una interpretación muy particular que tengan, no datan o no se refieren realmente al liberalismo, por lo menos al liberalismo económico tal como lo entendió Adam Smith en solo un libro. Voy a colocar solo un libro de Adam Smith porque si coloco y les explico que todo el proceso del mercado libre, del libre mercado, solamente reposa en unas condiciones morales previas que ya Adam Smith había explicado en su libro La teoría de los sentimientos morales, pues el video va a ser así. ¡Puf! Entonces vamos paso por paso. En este video voy a colocar respondiendo a Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones, algunas observaciones más comunes. Y verán por qué principalmente es un error afirmar estas cosas que se dicen como las siguientes. Al libre mercado, mal llamado capitalismo por algunos, no le importan los pobres. Los sirvientes, trabajadores y operarios de diversos tipos constituyen la parte con diferencia más abundante de cualquier gran sociedad política. Y lo que mejore la condición de la mayor parte nunca puede ser considerado un inconveniente para el conjunto. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserables. Además, es justo que aquellos que proporcionan alimento, vestimenta y alojamiento para todo el cuerpo social reciban una cuota del producto de su propio trabajo suficiente para estar ellos mismos adecuadamente bien alimentados, vestidos y alojados. Al libre mercado no le importa la educación para los pobres. Podría preguntarse entonces, ¿debería el Estado prestar alguna atención a la educación del pueblo? En algunos casos, las condiciones de la sociedad necesariamente colocan a la mayor parte de las personas en una situación tal que naturalmente forma en ellas, sin ninguna intervención del Estado, casi todas las capacidades y virtudes que esas condiciones requieren, o quizás admiten. En otros casos, las condiciones de la sociedad no colocan al grueso de los individuos en esa situación y se necesita alguna intervención del Estado para impedir la corrupción y degeneración casi total de la gran masa de la población. Aunque el Estado no tuviese ventaja alguna de la educación de las clases inferiores del pueblo, igual debería cuidar que no quedasen completamente sin instrucción. Ahora bien, el Estado deriva una ventaja considerable de esa educación. Cuando más instruida está la gente, menos engañada por los espejismos del fanatismo y la superstición, que con frecuencia dan lugar a terribles perturbaciones entre las naciones ignorantes. Un pueblo educado e inteligente, además, es siempre más decente y ordenado que uno ignorante y estúpido. El libre mercado no debe financiar la educación para los pobres. La educación del pueblo llano requiere quizás más la atención del Estado en una sociedad civilizada y comercial que la de las personas de rango y fortuna. Pero, aunque el pueblo llano en una sociedad civilizada no pueda tener tanta educación como la gente de rango y fortuna, las partes más fundamentales de la educación, leer, escribir y contar, pueden ser adquiridas en una etapa tan temprana en la vida que la mayoría de quienes se dedican a las ocupaciones más modestas tienen tiempo de aprenderlas antes de poder ser empleados en esas ocupaciones. Con un gasto muy pequeño, el Estado puede facilitar, estimular e incluso imponer sobre la gran masa del pueblo la necesidad de adquirir estos elementos esenciales de la educación. El Estado puede facilitar esa adquisición estableciendo en todas las parroquias o distritos una pequeña escuela donde los niños puedan estudiar pagando una tasa tan moderada que incluso un trabajador común sea capaz de pagarla. El maestro sería pagado por el Estado en parte, pero no totalmente. Porque si fuera totalmente o incluso principalmente pagado por el Estado, pronto se acostumbraría a desatender su trabajo. El Estado puede incentivar la adquisición de estos conocimientos muy fundamentales mediante la concesión de pequeños premios y distintivos honoríficos a los niños de familias humildes que sobresalgan en ellos. En el libre mercado, los pobres sufren más por ser explotados. Debe subrayarse quizás
que en el estado progresivo, cuando la sociedad avanza hacia la consecución de la riqueza plena, más que cuando ya la ha adquirido, es cuando la condición del pueblo trabajador, la gran masa de la población, es más feliz y confortable. Su condición es dura en el estado estacionario y miserable en el regresivo. El estado progresivo es realmente el alegre y animoso para todas las clases de la sociedad. El estacionario es desvaído y el regresivo melancólico. Al libre mercado no le importa la opresión. El segundo deber del soberano, el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una administración exacta de la justicia. El libre mercado no necesita de un Estado. El primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes, solo puede ser cumplido mediante una fuerza militar. En el libre mercado los impuestos son un robo. El ingreso que debe sufragar no solo los gastos de defensa de la sociedad y de sostén de la dignidad del primer magistrado, sino todos los otros gastos necesarios del gobierno, para lo que la Constitución del Estado no ha provisto ningún ingreso específico, debe provenir primero de algún fondo que pertenezca al soberano o al Estado, y que es independiente del ingreso de la población, o, segundo, de los ingresos de la población. En consecuencia, las dos fuentes de ingreso que pueden pertenecer particularmente al soberano o al Estado, el capital público y las tierras públicas, resultan ser fondos inadecuados e insuficientes para sufragar los gastos necesarios de cualquier Estado grande y civilizado. La mayor parte de ese gasto debe ser financiado mediante impuestos de alguna clase. El pueblo aporta una fracción de su ingreso privado para constituir el ingreso público del soberano o el Estado. El ingreso privado de las personas, tal como se mostró en el primer libro de esta investigación, proviene de última instancia de tres fuentes: la renta, el beneficio y el salario. Todo impuesto debe ser finalmente pagado a partir de alguna o de algunas de estas tres clases de ingresos. Los súbditos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno. El libre mercado es consumismo. La causa inmediata del aumento del capital es la frugalidad, no el trabajo. El trabajo ciertamente suministra el objeto que la parsimonia acumula, pero por mucho que consiga el trabajo, si la sobriedad no lo ahorra y acumula, el capital jamás podrá crecer. El pródigo la desvía de esa manera. Al no limitar su gasto a su ingreso, liquida su capital. Repito, al no limitar su gasto a su ingreso, liquida su capital. Al libre mercado no le importa la justicia. El comercio y la industria rara vez florecen durante mucho tiempo en un Estado que no disfruta una administración regular de la justicia, donde el pueblo no se siente seguro en la posesión de sus propiedades, donde el cumplimiento de los contratos no está amparado por la ley y donde la autoridad del Estado no se ocupa regularmente de obligar a que paguen sus deudas todos aquellos que puedan pagarlas. En suma, el comercio y la industria no pueden progresar en ningún Estado donde no haya un cierto grado de confianza en la justicia. El libre mercado corrompe a la justicia. Cuando el Poder Judicial está unido al Poder Ejecutivo, es casi imposible que la justicia no resulte sistemáticamente sacrificada en aras de lo que vulgarmente se denomina la política. Las personas quienes se confían en los más altos intereses del Estado, incluso aunque no tengan una mentalidad corrupta, podrán en ocasión imaginar que los derechos de un ciudadano privado deben ser sacrificados ante esos intereses. La libertad de cada individuo, la sensación que tiene su propia seguridad, depende de una administración imparcial de la justicia. Para que cada persona se sienta plenamente segura de la posesión de cualquier derecho que le corresponda, no solo es necesario que el Poder Judicial esté separado del Ejecutivo, sino que además debe tener con respecto a este poder la máxima independencia. El juez no debería estar expuesto a ser destituido según el capricho del Poder Ejecutivo. El pago regular de su salario no debería depender de la buena voluntad y ni siquiera de la buena gestión económica de ese poder. El libre mercado solo piensa bien de los empresarios. Es raro que se reúnan personas del mismo negocio y aunque sea para divertir y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. El libre mercado no estimula ni la ciencia ni la filosofía. El Estado puede corregir sin violencias todo lo que sea antisocial o desagradablemente estricto en la moral de las pequeñas religiones en que puede vivirse el país. El primero de esos remedios es el estudio de la ciencia y la filosofía, que el Estado puede volver prácticamente universal entre las personas de rango y fortuna medios o altos. La ciencia es el gran antídoto contra el veneno del fanatismo y la superstición, y allí, donde todas las clases superiores están libres del mismo, las clases inferiores no podrán estar muy expuestas a él. El libre mercado no estimula la cultura.
El segundo de los remedios es la frecuencia y la alegría de las diversiones públicas. Si el Estado las estimula, es decir, si garantiza la completa libertad a todos aquellos que por su propio interés procuren sin escándalo ni indecencia entretener y divertir al público con pinturas, poesía, música, baile, con toda clase de representaciones y exhibiciones teatrales, entonces podría conseguir disipar fácilmente en la mayoría del pueblo ese humor melancólico y apagado que casi siempre es el caldo de cultivo para la superstición y el fanatismo. Las representaciones teatrales, además, al exponer frecuentemente sus estratagemas al ridículo público y a veces hasta la execración pública, son más aborrecidos por ellos que ninguna otra diversión. En el libre mercado los impuestos no pueden ser progresivos. Los súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del Estado. El gasto del gobierno en los individuos de una gran nación es como el gasto de la administración de una gran finca para los copropietarios, que están obligados a contribuir en proporción a sus intereses respectivos en dicha finca. En el libre mercado el individuo manda. El gobierno civil presupone una cierta subordinación. El libre mercado no entiende los conflictos de clase, pero el que imagine que por ello los patrones no se unen no sabe nada de nada. Los patrones están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo tácito pero constante y uniforme para no elevar los salarios sobre la tasa que existe en cada momento. Violar ese concierto es en todo lugar el acto más impopular y expone al patrono que lo comete al reproche entre sus vecinos y sus pares. Es verdad que rara vez oímos hablar de este acuerdo porque es el estado de cosa usual y uno podría decir natural, del que nadie oye hablar jamás. Los patronos a veces entran a uniones particulares para hundir los salarios por debajo incluso de esa tasa. Se urden siempre con el máximo silencio y secreto hasta el momento de su ejecución. Y cuando los obreros, como a veces ocurre, se someten sin resistencia, pasan completamente desapercibidos. Sin embargo, tales asociaciones son frecuentemente enfrentadas por una combinación defensiva de los trabajadores. Y a veces, ellos también, sin ninguna provocación de esta suerte, se unen por su cuenta para elevar el precio del trabajo. Los argumentos que esgrimen son a veces el alto precio de los alimentos y a veces el gran beneficio que sus patronos tienen gracias a su esfuerzo. Pero sea que sus asociaciones resulten ofensivas o defensivas, siempre hablan mucho sobre ellas. Para precipitar la solución del conflicto siempre organizan grandes alborotos y a veces recurren a la violencia y a los atropellos más reprobables. Se trata de personas desesperadas que actúan con la locura y frenesí propio de los desesperados, que enfrentan la alternativa de morir de hambre o de aterrorizar a sus patronos para que acepten de inmediato sus condiciones. En esas ocasiones los patronos son tan estruendosos como ellos y nunca cesan de dar voces pidiendo el socorro de la magistratura civil y el cumplimiento riguroso de las leyes con tanta severidad han sido promulgadas contra los sindicatos de sirvientes, obreros y jornaleros. Los trabajadores, en consecuencia, rara vez derivan alguna ventaja de la violencia de esas tumultuosas asociaciones que, en parte por la intervención del magistrado civil, en parte por la mayor resistencia de los patronos y en parte por la necesidad del grueso de los obreros de someterse simplemente para garantizar su subsistencia presente, suelen terminar en nada, salvo el castigo o la ruina de sus dirigentes. Pero, aunque en los conflictos con sus obreros los patronos llevan generalmente ventaja, existe una tasa determinada por debajo de la cual es imposible reducir durante mucho tiempo los salarios normales, incluso de los tipos de trabajo más modestos. Un hombre ha de vivir siempre su trabajo y su salario debe al menos ser capaz de mantenerlo. En la mayor parte de los casos debe ser capaz de más. Si no, le será imposible mantener a su familia y la raza de los trabajadores se extinguirá pasada una generación. El señor Cantillon supone, por esta razón, que en todas partes los trabajadores más modestos deben ganar al menos el doble de lo que necesitan para subsistir, para que puedan tener parejas, para criar 2 hijos, y supone que el trabajo de la mujer que se encarga de criarlos solo alcanza para su propia subsistencia. En el libre mercado no se puede usar la violencia. Antes de estallar los disturbios actuales, el poder coercitivo de la metrópoli siempre fue capaz de impedir que tales banderías desembocasen en nada peor que la brutalidad y los insultos más groseros. Si ese poder coercitivo desaparece por completo, pronto llegará la violencia abierta y el derramamiento de sangre. Entonces Adam Smith es socialista. No. Lo que pasa es que han simplificado tanto el libre mercado que creen que solo apoya al capital y a los empresarios o lo exageran creyendo que lleva al anarquismo. Por eso pueden decir estas locuras. Viva el libre mercado, que creó el internet y YouTube, donde tú ves este video. Como ven, este video no quise hablar yo particularmente porque Adam Smith lo resuelve punto por punto casi completo. Sí,
tienes observaciones con respecto a crees que hay una de estas frases que está mal corregida o está mal colocada, colócame en los comentarios y lo invito a que haga una discusión. En algunos me meteré, en otros no. Bueno, por si acaso son 500, 600 comentarios, no puedo contestarlos todos. Pero intentaré participar principalmente por la vía de los comentarios en este video. Es todo por hoy, así que quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. Humberto On, David Garay, Patricio Dorantes, Eva García Franco, José Flores, Néstor Magnaut, Javier Aguirre, Alfonso Jornet, Paco Medialdea, Rocío Cori, Joaquín López, Jaime García, Marvin Jarquín, Tomás Dale, Marcos Alfonso, Leonel Virrojas, Amado Bermúdez, El Perro de Diógenes, Dondo, Cris, Alex, Lula, Cris Balco, N. Veces, Luis Vargas, Leopoldo Hernández, Enrique Palomino, Humberto Ávila, Gonzalo Alsina, Carlos Spade, Norman Saldaña, Jaime Almenares, Alejandro Inestal, Gonzalo JC, Harry Wong, Alberto González, Guillaumen Paradrón, Miguel Morales, Diego Zamudio, Salomón Camargo y Tony Macías. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Si has llegado hasta acá, muchas gracias. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y Facebook. Igualmente ya YouTube debe estarte colocando por aquí mis canales secundarios, que es El Picalibro 2 y Capitán Cultura, al igual que por lo menos 2 videos debe estarte recomendado por acá para que conozcas más contenido de este canal. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? ¿Crees que Adam Smith responde cabalmente con todas estas afirmaciones que no son más que una mala interpretación o una simplificación absurda de lo que es el libre mercado como sistema político? Esto por hoy. Sapere aude. No dejes que los demás piensen por ti y nos vemos pronto. Hasta luego.